Hola, saludos a todos. Desde que comenzó esta crisis en el año 2008, esta crisis prefabricada y diseñada por la élite, por los amos del mundo, la gran mayoría de la población ha comenzado a despertar de un largo sueño donde en general no se culpaba a nadie de los males del mundo, ¿no? Ahora mismo gran parte de la población, la amplia mayoría de la población, culpa a los políticos de toda esta situación, ¿no? Entre este amplio margen de la población hay otros que miran un poco más arriba y ven que detrás de los políticos están estos organismos internacionales como son el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas estas organizaciones que a través de la economía pues manejan todos estos temas, ¿no? Otro grupo de población pues ve un poco más arriba y comprueba que por encima de estas organizaciones dedicadas sobre todo a gestionar la economía, pues aparecen grandes firmas multinacionales que ejercen de lobbies y que controlan todo el tema, ¿no? Otros pues se atreven a mencionar ampliamente por encima de las multinacionales y de estas organizaciones pues a apellidos, a nombres, a familias como los Rockefeller o como los Rothschild o como los Warburg, los Goldman Sachs y todas estas 10 o 15 familias pues que muchos ven como los culpables y los responsables de todo, y no solo eso, sino los que manejan los hilos del mundo, ¿no? Pero hay mucho más que esto, porque por encima de lo que la mayoría de la gente ve y sospecha, pues existen otras estructuras de poder que a mi parecer son las que voy a exponer a continuación, ¿no? En toda esta estructura de poder está infiltrada o está copada por la masonería, ¿no? Para los medios de comunicación, para los periódicos, para las televisiones, la masonería no significa nada, nunca aparece, ¿no? Porque son de ellos los medios de comunicación. Pero resulta que cuando indagamos comprobamos que la gran mayoría de políticos que llegan a altos puestos pues pertenecen a la masonería. Es más, hoy día no se llega a un puesto político de poder si no perteneces a la masonería, ¿no? Por otra parte, hay también una idea en culpar a la masonería de todos los males del mundo y a todos los masones, ¿no? A los 20 millones de masones que se calcula que hay en el mundo. Y no es así, porque allá en el siglo XVII, cuando los jesuitas crearon a los Illuminati para infiltrarse precisamente en la masonería, fue en ese momento cuando crearon grados dentro de la estructura masónica que ejercieron de cortafuegos precisamente para infiltrarla y controlarla desde arriba. Entonces, en general, la mayoría de los masones creen que están haciendo el bien, o piensan que bueno, que es las logias son para mejorar su vida interna, sus creencias y tal, pero la realidad es otra, porque a cualquier masón que le convenga al poder manejarlo, pues lo van subiendo, lo van untando con buenos puestos de trabajo, con contactos y tal, y en general pues ya están controlados. Llega un momento en que un masón que suba desde los grados más bajos, llega un momento en que si le proponen algo superior que a lo mejor no le hace demasiada gracia, pues mira la balanza de su vida y entiende que bueno, que da el paso porque no tiene en general no pierde nada, ¿no? Y ya llega un momento en que se quedan tan inmersos en la masonería que no pueden dar marcha atrás. En general esto es la masonería, son 20 millones de personas, todo un ejército, es como una cantera, pues pero está en todas partes, ¿no? La masonería está en todas partes, ellos están en los puestos clave y es a través de la masonería cómo controlan a todo lo que es los grupos que mencionamos antes. Pero
por encima de la masonería hay otro escalón, ¿no? En el escalón siguiente a la masonería tenemos, por una parte, a estos think tank. El más conocido son el Club Bilderberg, también es muy conocido la Trilateral, el CFR, ¿no? Son grupos que trazan y manejan los intereses económicos, estrategias, políticas a llevar en las próximas décadas y tal. Esto es en este siguiente escalón. Al otro lado tenemos también a los servicios secretos, como por ejemplo la CIA norteamericana, el Mossad israelí o el MI6 británico. La CIA sabemos que está controlada por los caballeros de Malta. Prácticamente todos los jefes de la CIA, los directores generales de la CIA o como se les llame, son caballeros de Malta, que luego veremos en el escalón superior. El Mossad es una creación de los Rothschild. Fueron los Rothschild, fue el sionismo quien creó el Mossad, y el sionismo veremos por quién está controlado. Y el MI6 británico pues está controlado por la corona británica, y la corona británica, tanto la corona británica como la City de Londres, están en manos de un escalón superior que veremos de inmediato, ¿no? Entonces tenemos que en un primer escalón está la estructura de la masonería, en un segundo escalón están por una parte los servicios secretos y por otra los grupos, los think tank, y en un escalón superior tenemos por un lado al movimiento sionista, creado a finales del siglo XIX y que sabemos que fue financiado, empujado, gestionado por la familia Rothschild. Aquí en este grupo pues en general están familias y apellidos que provienen de Hazaria, que son denominados Askenazi, a los cuales se suman pues poderosos que tienen intereses, aunque no necesariamente deben ser judíos, porque en realidad no son ni judíos, pues que les interesa este movimiento y se suman. Son familias de poder que ahora mismo el movimiento sionista sobre todo controla lo que es el sionismo. Estos apellidos controlan prácticamente toda la economía mundial, ¿no? En este mismo escalón tenemos también a las órdenes de caballería, que parecen chistes cuando los vemos con tanta parafernalia, pero órdenes de caballería como los caballeros de la Orden de Malta, que surgieron cuando la prohibición de los templarios surgieron para en parte quedarse con el poder, con la gran riqueza que tenían los templarios, y que hoy día son conocidos como la milicia del Papa. Estos caballeros de Malta están colocados en sitios estratégicos, en claves en el mundo, debido a sus creencias ultracatólicas, pues están dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Y voy a poner un ejemplo de los tantos que hay de cómo estos caballeros de Malta han estado en acontecimientos históricos claves, como por ejemplo en el asesinato de Kennedy, por decir uno. Cuando lo de Kennedy, el director de la CIA era un tal John McCone, y en ese momento era caballero de Malta, ¿no? Ya sabemos la implicación que tuvo la CIA en todo ese tema. El FBI estaba por entonces encabezado por Edgar Hoover, un caballero de Malta, y además era masón de grado 33. También estuvieron implicados en aquel asesinato nombres como George de Mortis, que también era caballero de Malta, James Angleton, caballero de Malta, Zapruder, que fue el que escondió la famosa película durante 11 años, Henry Luce y otros. Todas estas, Lila Coca, todos estos señores que estuvieron en todo el asunto del asesinato de Kennedy eran, qué casualidad, caballeros de Malta, ¿no? Bien, en este mismo escalón, junto al movimiento sionista y las órdenes de caballería, tenemos a la aristocracia, ¿no? Las casas reales europeas, sobre todo. Esta aristocracia, que parece una organización retrógrada, pues tiene bastante influencia, bastante poder, porque en general lo que hacen es acatar las órdenes de los superiores, que ahora veremos quiénes son. Y también veremos de dónde provienen estas casas reales. Daremos un pequeño esbozo, ¿no? Por encima de este tercer escalón y controlando todo este enorme emporio que es la base del poder mundial, están la Orden de los Jesuitas y el Vaticano. Decimos el Vaticano porque
Desde 1814 la orden jesuita se apoderó del control del Vaticano y es quien controla pues todo aquel emporio y toda la riqueza del Vaticano, porque casualmente la misma banca Rothschild es la banca que controla las riquezas del Vaticano, ¿no? Esta orden jesuita daría mucho para hablar. Ya dedicaremos varios capítulos aparte a lo que son los jesuitas, que por dar una pincelada se dice oficialmente que fueron creados por Ignacio de Loyola allá por 1530 y tanto, pero es que detrás de Ignacio de Loyola estaban las familias más poderosas del mundo en aquel entonces, que estaban situadas en lo que se conoció como la República de Venecia, que ahora hablaremos en un momento. Esta familia pues estaban los Farneses, estaban también los Borgia castellanos, aragoneses, estaban los Farneses, estaban los Breck, había muchas familias que nombraremos ahora, que fueron quienes impulsaron la orden de los jesuitas. O sea que fue el poder económico mundial en aquel entonces quien creó una orden que no es religiosa, es militar, es una orden militar, porque si miramos su juramento vemos que es un juramento militar, y si vemos su monita secreta, un documento interno que fue descubierto hace siglos y que ellos niegan, pero que es evidente que es de ellos, vemos cómo se la gastan estos 20 o 30.000 jesuitas que hay ahora mismo en el mundo, más los coadjuntores, que también existen, que sería otro tema largo de hablar, porque son como agentes secretos. Ellos actúan como agentes secretos, actúan como asesores, y en todos y cada uno de los acontecimientos que ha ocurrido en el mundo, al lado de los principales implicados, siempre ha habido jesuitas, al lado de Napoleón, al lado de George Washington, al lado de mil historias, siempre ha habido jesuitas. Y los jesuitas decíamos que están ahora mismo controlando lo que es el Vaticano. Entonces tenemos toda esta base, ¿no? Bien, por encima ya el tema se complica porque hay un grupo que surgió allá por 1313, creo recordar, 1313, 1315. Lo cierto es que fue inmediatamente después de la supresión de los caballeros templarios, que se llama el Consejo de los 10. Surgió en la República de Venecia y está datado, por ejemplo, en la historia de Venecia que escribió un aristócrata y político británico, que es ahora mismo el texto pues de consulta más importante, donde allí habla de que el Consejo de los 10 se dio a conocer allá por aquel entonces, y oficialmente estuvo hasta finales del siglo XVIII, pero yo sospecho que siguen estando ahí. Este Consejo de los 10 pues es como si hubiese ocupado el lugar que tenían estos templarios, y al mismo tiempo pues surgieron los jesuitas, que en realidad son la consecuencia de los templarios, pero lo hablaremos en otro momento. Por encima de jesuitas y este supuesto Consejo de los 10 está lo que se conoce como la nobleza negra, ¿no? La nobleza negra se le conoce por las prácticas nada aconsejables que ejercía por aquel entonces en lo que era la República de Venecia. Esta nobleza negra surgió de dos corrientes. Por una parte surgió de los linajes papales, porque sabemos que los primeros papas pues siempre provenían de las mismas familias, ¿no? Si nosotros seguimos el rastro a los linajes papales, comprobamos que vienen de las dinastías ptolemaicas, que vienen desde Ptolomeo. Si se indaga, pues vemos que estos linajes fueron los que en realidad estuvieron detrás de la creación del catolicismo, cuando Constantino I, los que estuvieron detrás del Imperio Romano, y fueron los que crearon el catolicismo pues como una estrategia para seguir manteniendo lo que es el Imperio Romano, que yo considero que el Imperio Romano hoy día es el Vaticano, pero eso sería un caso aparte. Esta era una corriente que llegó a Venecia. La otra corriente vino a través de los fenicios, que sabemos muy bien que su poder radicaba en lo que era el comercio, en lo que era la navegación en todo el Mediterráneo y más allá del Mediterráneo también, pues acapararon enorme poder y enorme riqueza. Con los fenicios llegaron más grupos a Venecia, que se cruzaron con lo que era la aristocracia, incluso compraron títulos, y entre
estas dos corrientes, por un lado, los linajes papales provenientes de Ptolomeo y estos fenicios y los que vinieron con los fenicios, que si se rastrea llegamos hasta Babilonia, y de estos grupos es porque entendemos el por qué hay parte de la aristocracia que se supone, y yo me parece que es cierto, que practican cierto satanismo y ciertos rituales, fueron quienes los crustaron, ¿no? Esta gente, esta nobleza negra, cuando empezó a decaer Venecia a finales del siglo XVII, se trasladaron a los Países Bajos y siguieron pues con su manera de enriquecerse a través de lo que era el comercio marítimo en los puertos de los Países Bajos, y una de estas familias se trasladó luego a Alemania, que eran los Gotha-Gobur, y de Alemania pasaron a Gran Bretaña, y a partir de 1917 cambiaron su apellido por casarse con los reyes británicos, y son lo que hoy conocemos como los Windsor, o sea, la reina de Inglaterra. Esto es la nobleza negra, que sería para un capítulo aparte, ¿no? Bien, pues entonces tenemos que este poder que surgió de Venecia, nobleza negra y linaje papal, son las familias que estaban detrás de la creación de la orden de los jesuitas, pues que es como el estado mayor de este poder, que controla todos los escalones anteriores que acabamos de mencionar. Bueno, por encima de estas poderosísimas familias que podemos mencionar a los Hannover, a los Habsburgo, a los Orange, a los Liechtenstein, a los Guelph, y a otras que apenas aparecen por ninguna parte sus nombres, como los Orsini, los Brixper, los Aldobrandini, los Farnese, los Somaglia. Todas estas familias, yo tengo la intuición de que obedecen a algo superior, ¿no? Y aquí, en este escalón superior, es donde yo abro un enorme paréntesis, porque yo puedo achacar o señalar a quien está aquí arriba. Puedo señalar a quien el cristianismo conoce como Satanás, a quienes los enemigos del cristianismo señalan a Yahvé, a quienes otro grupo señalan al Anunnaki Enlil, los gnósticos señalan al Demiurgo. En fin, hay infinidad de nombres para intuir quién está ahí. Pero sea quien sea, yo considero que es un poder que no es de este mundo. Es un poder que lleva controlando a la humanidad, por lo menos en lo que es esta civilización que conocemos desde hace 4.000, 5.000 años, pero sospecho que mucho más. Entonces creo que es quien está aquí arriba de esto. Incluso esto aquí se abre un enorme abanico que trataremos en otro momento, porque sería muy largo y además nadie está en posesión de la verdad, y sería tema para discutir y debatir. Bueno, en definitiva, este es el esquema que quería dejarles, pues porque después de indagar y buscar, pues considero que es así como está estructurado este gobierno oculto, gobierno mundial, cuyas caras visibles son apenas la masonería, que apenas ocupa prensa y televisión, que controlan a estos servicios secretos y a estos clubes de poder como los Bilderberg, que no son prácticamente nada y son muchos, que por encima están controlados por este movimiento sionista, las órdenes de caballería y la aristocracia, y que el centro ahora mismo ejecutivo de toda esta trama, que nos quiere llevar hacia ese nuevo orden mundial, que no es nuevo, sino es el mismo orden, pero estamos asistiendo a un giro en el mundo en todos los sentidos, y lo estamos viendo a cada momento. En medio de todo esto están los principales artífices de cómo está controlándose todo, es la orden de los jesuitas y lo que es ahora mismo el Vaticano, que está controlado por ellos. Y esta orden jesuita y Vaticano está respaldada por estas dos corrientes que llegaron a Venecia, que son el linaje papal y fenicios, y lo que vino con los fenicios, que provienen de Babilonia, así como el linaje papal son descendencia ptolomea. Pues nada más, en próximos vídeos
si continúo con el canal, que estoy teniendo algún que otro problema, pues tengo previsto ahondar en cada uno de estos escalones para aportar más datos, más información y que bueno, que cada uno pues saque sus propias conclusiones y sobre todo dejo datos e información pues para tirar del hilo. Pero lo que está claro es que políticos, Fondo Monetario Internacional, multinacionales y estas familias Rothschild y Rockefeller no son nada comparado con lo que hay más arriba de ellos. Hasta pronto.